esta ya tarde, hermanos, veremos el día de hoy el peligro de poder caer en una religiosidad externa sin involucrar el corazón, sin ser afectado nuestro corazón. Vamos a ver que hoy en día, hermanos, en nuestros días, este peligro está latente. En muchas iglesias el corazón se ha enfriado, el corazón se ha vuelto duro, ya no está ese mismo sentir y nos podemos volver personas externamente piadosas, pero internamente frías, internamente secas. Y es lo que el día de hoy vamos a compartir. Se puede profesar una fe en Cristo. Muchos pueden decir yo soy creyente, muchos pueden decir yo soy cristiano, pero todos, sin lugar a duda, corremos un riesgo de que nuestro arrepentimiento no sea el correcto. De que cuando fallamos ante el Señor, realmente estamos pidiendo Señor por solo pedirlo, o porque sabemos que debemos hacerlo, pero nuestro corazón no está convencido de que hemos fallado ante el Señor. Y en realidad eso no produce un verdadero arrepentimiento. Es por eso que el corazón del hombre se empieza a enfriar y se vuelve indiferente ante las cosas celestiales y su mirada se va apartando cada día más de lo celestial y se coloca su mirada en lo terrenal. Así que, hermanos, le invito a abrir sus Biblias en el libro del profeta Isaías, capítulo 1. El profeta Isaías, capítulo 1, versículo 10. Libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 10, y nos vamos a colocar en pie, hermanos, para poder dar lectura a la palabra del Señor, del versículo 10 en adelante. Y dice así: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, mis hermanos? Nos encontramos en este libro del profeta Isaías, que aproximadamente este profeta ministra en el siglo VIII antes de Cristo, durante los reinados, como dice el versículo 1 de nuestro capítulo, el reinado de Usías, de Jotam, de Acaz y de Ezequías. Y dentro del contexto en el que nos encontramos, estamos viendo una demanda de parte del Señor, en palabras de Isaías, contra el pueblo, Judá, que era un reino externamente que parecía estable, una prosperidad que le alcanzaba a ser relativa, un sistema de religioso activo, era lo que les caracterizaba en Jerusalén. El templo seguía funcionando, los sacrificios se ofrecían, las fiestas se seguían celebrando. Sin embargo,
A pesar de que todas esas cosas se pudieran estar haciendo, esa religiosidad no estaba reflejando fidelidad real al Señor. Ellos se habituaron a un sistema de reglas, un sistema de sacrificios, un sistema de rituales, pero que no involucraban su corazón, no involucraban realmente lo interno de sí. Y en lo político, Judá estaba bajo fuerte presión de imperios como Asiria. En vez de confiar en Dios, buscaban cómo poder buscar alianzas, cómo poder tener nuevas estrategias humanas. Y esto evidenciaba claramente algo, que se estaban apartando y más bien se habían alejado del cuidado, de la protección del Señor. Estaban haciendo las cosas a su manera. La palabra ya no estaba siendo considerada por parte de este pueblo, el pueblo de Judá. Y esto evidenciaba una fe tan superficial, que es lo que estaremos viendo, y veremos la demanda de Dios ante su pueblo por volverse de esa manera, por tener sistemas activos, religiosos, por hacer bastantes cosas que Dios mismo instauró, pero no era el motivo por el cual Dios lo había hecho. No era para que se volvieran costumbre o que no involucrara el corazón, sino que vamos a ver en este sermón, hermanos, que todo lo que Dios había instaurado era para el beneficio de sus almas, pero esto no estaba afectando el corazón. Estaban evidenciando una fe superficial, un caminar lejos y apartado de Dios. Y vamos a pasar a nuestro primer punto, que es la denuncia de Dios hacia el pueblo rebelde. La denuncia de Dios hacia el pueblo rebelde. Y dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Los líderes de Judá fueron, hermanos, los principales responsables de lo que estaba aconteciendo. Los líderes eran los encargados de llevar al pueblo en rectitud, en justicia y en fidelidad ante el Señor. Pero no tan solo eran los únicos responsables, porque si bien es cierto, les habla a los príncipes de Sodoma, pero también vemos que les habla al pueblo de Gomorra. Y cuando vemos esto, estamos viendo que el Señor está comparando a este pueblo de Sodoma y Gomorra con el pueblo de Judá. Ellos estaban alejándose y apartándose de tal manera que Dios les compara con esta nación, que hace siglos ya se había extinguido. Y vemos cómo el Señor demanda que deben escuchar su ley. Hay algo que Dios debe decirles, hay una demanda que Él les va a decir en todos estos versículos que vamos a ver. Esa ley, hermanos, que no había atendido, los llevó a ir a una falsa religiosidad. Los llevó a simplemente aparentar cosas externas, a simplemente seguir haciendo las cosas a su manera, a seguir presentando sacrificios, a seguir presentando inciensos, pero todas esas cosas veremos que Dios les dirá que son una abominación delante de Él. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué es una abominación? Él mismo las instauró, todas estas cosas fueron parte del pacto del Señor para el pueblo. Pero vamos a ver, hermanos, que el pecado no estaba en estas cosas, el pecado estaba dentro de ellos mismos, dentro de sus corazones. Él dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Ellos, ¿qué era lo que pensaban? Pensaban que siguiendo el sistema sacrificial, los rituales externos que se llevaban a cabo en el pueblo, estaba todo en orden. Parecía que ellos estaban bien delante de los ojos de Dios. Recordemos que este pecado no estaba, como lo mencioné anteriormente, en el sistema que Dios había instaurado. Era el mismo que había instaurado ese sistema para que ellos pudieran ser perdonados, pudieran acercarse y tener comunión con Dios. Entonces el pecado no estaba en el sistema sacrificial, sino que estaba en su intención, en la motivación con la que lo llevaba a hacer. ¿Y cuál era la intención? ¿Cuál era la intención que los llevaba a presentar estos sacrificios? ¿Qué era lo que los motivaba a hacer? ¿Ser fiel a Dios? ¿Poder obedecer su palabra? ¿Eran esas las motivaciones de este pueblo? La verdad es que no. Ellos estaban aparentando algo externamente, pero no estaba siendo involucrado su corazón.
Su arrepentimiento era falso. No era un arrepentimiento genuino. Sus vidas estaban siendo aparentemente y externamente piadosas, pero por dentro el Señor los conocía y no era la intención correcta. No estaban honrando al Señor, estaban desobedeciendo y lo que ofrecían era abominable. Y de esto podemos obtener una aplicación quizás práctica y rápida de lo que vimos. Podemos nosotros caer en esto, en poder hacer, en poder involucrarnos en las actividades, en poder asistir a los cultos, en poder ser parte de quizás una iglesia, de una membresía, el poder estar habituado al lenguaje cristiano. Pero podemos estar haciendo todas esas cosas sin estar involucrando nuestro corazón. Y es lo que el día de hoy tengo la intención de que el Señor ministre cada uno de nuestros corazones para que no caigamos en esto. Y si estamos en esto, que Dios nos saque de esa indiferencia y de esa frialdad que hemos alcanzado, así como este pueblo. No podemos, hermanos, disfrazarnos de una apariencia de piedad. Podemos engañarnos entre nosotros mismos, podemos aparentar una vida piadosa, un buen cristiano, pero ¿quién escudriña, hermanos, la mente y el corazón? Ese es el Señor. A Él no podemos engañar, a Él no podemos, hermanos, ocultarle lo que somos. Ante Él estamos como un libro abierto. No podemos ocultarle absolutamente nada. Y Él conocía el pecado y la intención de estos hombres, la intención de este pueblo. Y veamos ahora lo que Judá estaba llevando a cabo externamente. Y es lo que estaremos viendo y profundizando más adelante. Ellos, como vimos, seguían ofreciendo sacrificios. Era parte de la institución del Señor. Ellos asistían al templo. Ellos seguían celebrando sus fiestas religiosas. Ellos seguían orando. Pero todo lo que hacían lo estaban haciendo de una manera incorrecta, porque seguían viviendo en su propio pecado, seguían viviendo en una hipocresía y en una falsedad externa. Su corazón no estaba entendiendo el motivo principal por el cual Dios instituyó todas estas cosas, que era para poder tener comunión con Él y no para poder dejar fuera el corazón. El corazón claramente debía ser afectado. Pero todas estas cosas las llevaron a cabo de manera externa, de manera hipócrita. ¿Y será eso lo que el día de hoy nos está ocurriendo a nosotros? ¿Será que nos está caracterizando el llevar todas las actividades, el congregarnos, el llevar planes de lectura de manera externa, simplemente para poder decir, yo leí, día 90 cumplido, me leí el Nuevo Testamento, me leí el Antiguo Testamento? ¿Será eso, hermanos, que nos está caracterizando? ¿Será que el corazón no está siendo involucrado en nuestros tiempos devocionales? Y simplemente leemos y cerramos la Biblia. Y mañana leo de nuevo. ¿Pero habrá afectado algo esa lectura en nuestro corazón? Cuando nos congregamos, cuando venimos al culto, ¿será que el culto transforma y cambia nuestra manera en la que hemos venido? ¿Será que nuestro corazón está siendo afectado con la palabra día tras día cuando se nos es exhortada? ¿O simplemente estamos viviendo de una manera igual que estos hombres, de manera externa, de manera hipócrita, que nos congregamos, que decimos como el pueblo de Israel, sí, todo lo que el Señor ha dicho lo haremos, pero en realidad no lo haremos, no nos estamos haciendo? Llegamos a nuestra casa y vivimos nuestra vida normal, pareciera que ni siquiera nos comportamos como creyentes. Es por eso que debemos examinarnos, debemos ver si en nuestro corazón y en nuestro caminar hay camino de perversidad para que podamos arrepentirnos, para que el Señor pueda derribar todas esas cosas y falsedades de nuestra vida hipócrita. Ellos no estaban considerando cuál era el motivo de los sacrificios y de los holocaustos. Dios había estipulado que debían llevarse a cabo ciertos rituales. Este sistema de sacrificios promovía el perdón de pecados de manera temporal, pero no podían quitar el pecado. El escritor de Hebreos en el capítulo 10, versículos 3 y 4 se nos dice: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Sabemos ahora con todo el plan completo de redención que esto era una sombra del que había de venir, quien perdonaría por completo nuestros pecados.
Y en Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por lo tanto, no había perdón para el pueblo si no se llevaban a cabo estos sacrificios. Pero la pregunta que podemos hacernos hoy, ¿se beneficiaba Dios de estos sacrificios? La respuesta es no. Quienes eran beneficiados eran ellos, porque quienes pecaban eran ellos, no Dios. Eran ellos, y ellos podían ser perdonados de sus pecados. Ellos deberían haberse deleitado por haber alcanzado perdón a causa de su transgresión. Pero esto es lo que denuncia el profeta Isaías, y es Dios mismo quien habla a su pueblo, que no está juzgando el sistema de sacrificios, sino que seguir haciéndolo sin un arrepentimiento verdadero. Ese era el gran problema que ocurría. Es que habían ofendido a Dios. Es que esos sacrificios se llevaban a cabo para poder reconciliar su relación y comunión con Dios. Pero ellos no estaban siendo afectados. Se mantenían indiferentes, indispuestos, yendo en pos de su pecado. Y no había ningún cambio. No había ningún cambio en sus vidas. El Salmo 50, versículo 12 y 13 nos dice, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? La respuesta obvia es no, ¿cierto? Es que si él tuviera hambre, no nos diría. Y él no va a comer carne de toros o beber sangre de machos cabríos. Él no necesitaba de esos sacrificios. Los sacrificios eran estipulados para el pueblo, para promover el perdón y la comunión con el pueblo. Dios expresa su disgusto con la falsa piedad que ellos muestran tener. Él está cansado de sus sacrificios, hermanos. Está cansado de que elijan sacrificios de manera externa y que los lleven delante de la presencia del Señor de manera falsa. Lo que ocurría en el corazón era que el corazón no era removido, no era impactado. Y lo que hacía que ellos fueran realmente perdonados, recordemos esto, no era solo ofrecer sacrificios. El perdón de pecado no se encontraba en simplemente ofrecer un sacrificio o llevar a cabo el ritual, sino que esto demandaba fe y arrepentimiento genuino. Alguien que ofrecía sacrificios debía estar confiadamente creyendo en que al ofrecer ese sacrificio, la culpa era transferida a ese animal y por medio de ese sacrificio obtenía el perdón de sus pecados, pero eso debía llevarlo claramente al arrepentimiento. Claramente al arrepentimiento. Y veamos lo que dice el salmista en el Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Vea la mirada hacia donde se alza del salmista. No se alza la mirada hacia el ritual, sino que a la intención, a la motivación, el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. Dios no desprecia. Dios no desprecia, pero al corazón que no está siendo impactado. Cuando nos arrodillamos y decimos, Señor, perdón, y realmente ni siquiera pensamos y meditamos en lo que hicimos, en la gravedad de nuestro pecado. Hermanos, que Dios nos perdone cuando muchas veces nos dirigimos ante Él de esa manera, de una manera tan fría, de una manera tan indiferente, no considerando que Él es Dios y nosotros somos sus criaturas. Que el Señor nos ayude a poder entender esto. Y este sistema de sacrificio debía servir como un espejo en el que ellos pudieran ver su pecado. Esa era la intención del Señor, en donde veían que siempre alguien debía pagar. Y a eso le conocemos como sustituto. Alguien siempre debía tomar la culpa. La intención de Dios de esos sacrificios es que ellos pudieran verse en el sacrificio. Ver su pecado que estaba siendo transferido a ese animal. Esa era la intención. La intención de Dios era que ellos vieran que necesitaban misericordia. Que debían llevar a cada persona al arrepentimiento y no a la indiferencia y no a la frialdad de la que ellos estaban guiando.
Él sigue diciendo, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Para ellos eran solemnes, pero para Dios eran iniquidad. Eran maldad. No tenía ningún sentido que siguieran ofrendando. No tenía ningún sentido que siguieran ofreciendo sacrificios. No tenía ningún sentido, porque la motivación no era la correcta. No era lo que Dios había demandado. El incienso, hermanos, representaba la adoración y las oraciones del pueblo que se ofrecían a Dios. Sin embargo, su hipocresía hizo que algo de aroma agradable se volviera abominable delante del Señor. Y aquí vamos a ver una palabra bastante fuerte que ocupa Isaías para poder clarificar esto. Y es la palabra en hebrea toevá. Es la palabra que vemos aquí como abominación y significa repugnancia, significa asquerosidad. Y otras versiones dice acerca del incienso, acerca de la adoración y las oraciones, dice, el incienso me da asco. Su incienso me da asco. Es abominable ante mí. Es iniquidad. Hermanos, son palabras fuertes y duras que Dios le está diciendo a este pueblo. Les da repugnancia a algo que debía llegar con aroma agradable. A Dios le está dando repugnancia, asquerosidad. Toda adoración le será agradable si lo hacemos como Él lo ha pedido. Si llevamos a cabo la adoración que Él ha pedido, le será agradable y será en olor grato. Pero si nos aventuramos y hacemos lo que Dios no ha pedido, todas esas cosas le serán abominables. La adoración y la única adoración que Dios acepta es la adoración que Él ha pedido. Por eso, hermanos, cuando cantemos, cuando llevemos a cabo las oraciones, cuando llevemos a cabo todo servicio que involucre adoración, una entrega, una disposición ante el Señor, veamos qué es lo que ha pedido el Señor. No nos dejemos llevar por lo que sentimos. Las alabanzas pueden hacernos sentir cosas muy deleitables. Aunque no lo crea, la música tiene bastante influencia en nuestras emociones. Tan así que muchas personas pierden la cordura. Muchas personas se dejan llevar por las emociones y empiezan a revolotear y pierden el conocimiento. Es por eso que las emociones deben estar sujetas a la Escritura, pero jamás deben estar ausentes porque son parte de nosotros. Por eso cuando ofrezcamos algo, no nos aventuremos a ofrecer algo que Él no ha pedido. Jamás nos atrevamos a hacer esa maldad delante del Señor. Recordemos lo que le ocurrió a Nadab y a Abiú cuando se aventuraron a ofrecer un fuego extraño. Dios había estipulado que no debían ofrecer ningún otro fuego, pero ellos creyeron ser más sabios que Dios. Creyeron que quizás podía haberse mejorado el sistema que Dios había instituido y fueron consumidos por el Señor. Y Aarón guardó silencio. Y eran sus hijos. Pero él sabía que ellos habían profanado el nombre del Señor. Y fueron consumidos, hermanos. Es por eso que hay adoración que Dios no acepta. Es por eso que muchas personas pueden cantar y levantar sus manos y estar quebrantados y cantar mentiras que la Biblia no enseña. Y podrían estar en el cielo en sus emociones, pero el Señor no está recibiendo esa adoración. El Señor no está recibiendo esos cánticos y podría estar diciendo, son abominables delante de mí. Son abominables delante de mí. Porque la adoración que Dios acepta nace de un corazón que teme a Dios. Nace de un corazón que ama a Dios, que anhela buscarle, que anhela conocerle. No alcanzaremos quizás a conocer su plenitud, pero la adoración verdadera, genuina, nace de un corazón que teme, que es reverente delante del Señor, que no camina como el mundo camina, que no camina como el incrédulo se dirige, sino que anda como el Señor le dice que ande, bajo la sombra del Omnipotente, confiado en pruebas, en tribulaciones, pero no desesperado, sino confiado, porque el Señor dijo, yo he vencido al mundo. Por eso es que debemos nosotros confiar en Él. Y la demanda sigue y cada vez se pone peor.
Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. El pueblo ofrecía ceremonias, rituales, pero el Señor les dice que está cansado de soportarlas. Está cansado, que le son gravosas, que su alma las aborrece. Su alma la aborrece. Y tan así que ni aún cuando sus manos se alcen, porque ellos tenían la costumbre de alzar sus manos como una expresión de petición, y alzaban sus manos para orar delante del Señor. Pero en el caso de Judá, sus manos, el Señor decía que estaban manchadas con sangre inocente. Y esto es una metáfora, porque estaban involucrados en toda gama de pecados en su sociedad. Era la hipocresía que obstaculizaba sus oraciones. Él se escondería. Él, hermanos, no oiría sus oraciones. ¿Puede entender eso, hermanos? ¿Puede ver eso? Ellos orando, pero Dios dice, no los oiré. Esconderé mi rostro delante de ellos, porque estoy cansado de esa hipocresía. Cansado, harto. Todas esas cosas que me ofrecen, a mi alma me son gravosas. Y podemos ver, hermanos, el peligro de caer en una vida de religiosidad sin tener un verdadero arrepentimiento. He conocido casos que personas crecen en una iglesia y pasan mucho tiempo, 20 años, o inclusive más, pero se dan cuenta en un momento de que estaban viviendo una falsedad que no vivían. Estaban viviendo algo que ni siquiera su corazón había sido afectado. Y levantaban sus manos y cantaban con más fervor quizás que muchos de nosotros, y tenían apariencia de piedad, pero su corazón estaba lejos del Señor. Es por eso que el peligro, hermanos, está latente hoy en día. Y en una iglesia reformada puede pasar esto. Puede ocurrir, hermanos, en una iglesia bíblica donde se conduce conforme a la palabra, puede haber personas que están descuidadas en sus vidas y no están involucrando su corazón. Están dejando fuera lo interno de su ser, no están viviendo en comunión con el Señor. Aquí podemos orar, aquí podemos cantar, pero en el hogar pareciera que no es tan importante. Nos volvemos religiosos, nos volvemos aparentemente y externamente piadosos. Es por eso que no podemos vivir una vida de religiosidad sin tener un arrepentimiento genuino. Debemos día tras día arrepentirnos, inclusive arrepentirnos de nuestro arrepentimiento, porque es superficial. A veces pedimos perdón de una manera tan fácil, pareciera que estamos hablando con un amigo, perdón, ¿ok? Pero no está involucrado el corazón. El corazón está afuera. Y el Señor debe, hermanos, escuchar. Yo no sé si eso trae descanso a su vida, pero Él anhela escuchar nuestra confesión de pecados. Él anhela escuchar nuestras peticiones, sabiendo aún nuestras necesidades. Pero deberíamos todos los días y todos nosotros arrepentirnos constantemente, porque no somos las personas que aparentamos ser. Yo creo que todos mostramos la mejor versión de nosotros. La mejor versión, hermanos. Pero todos conocemos nuestro corazón. Y el Señor sí lo conoce. Todos conocemos lo que hemos hecho, lo que hemos dicho, lo que hemos deseado a otras personas, lo que hemos visto. El Señor conoce toda nuestra iniquidad. A Él no le podemos engañar. Es por eso que el corazón no puede volverse frío. No puede volverse indiferente. Debe estar día tras día ferviente, orando, aunque sean imperfectas las oraciones. Debemos estar constantemente arrepintiéndonos de nuestros pecados. No volvernos personas frías, hermanos. El Señor nos libre de volvernos un pueblo frío. Un pueblo que no involucra su corazón. Que se habituó a venir al culto. Se habituó a escuchar buena doctrina. A escuchar un buen sermón. A escuchar a un pastor que predica con fidelidad. Podemos habituarnos a eso sin involucrar el corazón. Es por eso que el pecado Dios nunca lo ha tomado a la ligera. Una simple desobediencia llevó que nuestros primeros padres fueran separados y sacados del paraíso. Una desobediencia llevó
y acarrió las consecuencias del pecado a toda la humanidad. Y Dios nunca ha tomado a la ligera el pecado. Aún nosotros, estando en Cristo, podemos nosotros tocar a fondo por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra falta de arrepentimiento, de nuestra religiosidad y apariencia de piedad. Podemos estar envueltos en eso, hermanos. Y es por eso que vemos ahora que no tan solo demanda, sino que ahora hay un llamado al arrepentimiento de su pueblo, que son los versículos 16 y 17 en nuestro segundo punto. Dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. En este versículo, hermanos, encontramos cuatro mandatos, cuatro imperativos. Primeros, lavaos y limpiaos. Esto quiere decir que el arrepentimiento que ellos debían tener debía ser un arrepentimiento interior real. Ellos debían arrepentirse sinceramente. El segundo es: quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dios está mirando no tan solo el culto que ellos ofrecen, sino que Él está mirando toda la vida, toda su vida. Y el cuarto es: dejad de hacer lo malo. Esto quiere decir que ellos deben romper esa práctica con el pecado, esa práctica que los llevó a caer tan fondo, a tal punto de que Dios les dice: estoy cansado de todas las cosas que me ofrecen. Me son gravosas. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Ellos, hermanos, debían aprender a hacer el bien. Habían abandonado aún defender a los huérfanos y a las viudas, que era parte de lo que Dios había establecido en su pacto. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 22, versículo 22, en donde dice: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. En Deuteronomio capítulo 24, versículo 17, no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Las viudas, hermanos, y los huérfanos eran una de las personas más vulnerables de la sociedad. Es por eso que Dios se presenta en el Salmo 68, versículo 5, como el padre de huérfanos y defensor de las viudas. Lo que para el hombre y la sociedad es vulnerable, para el Señor es de gran estima. Es de gran estima, y ellos habían abandonado sus responsabilidades con estas personas que debían ser ayudadas y atendidas como Dios había ordenado. A tal punto lo llevó la dureza y la hipocresía de que se despreocuparon de estas personas, de los huérfanos que no tenían padres, de las viudas que habían quedado abandonadas, que habían quedado solitarias y fácilmente podían caer en una explotación ante este tipo de personas. Pero el descuidar a estas personas se actuaba en contra del carácter mismo de Dios, porque era Dios quien había instituido. Y Dios, al ser justo y compasivo, Él había ordenado que debía cuidarse, que no debían afligir ni al huérfano ni a la viuda. El pueblo conservaba los rituales, pero había abandonado la obediencia práctica. ¿Podemos nosotros conservar nuestra vida externa de venir al culto? ¿Podemos nosotros estar aquí tan habituados? Reunión de varones, de hermanas, visitas entre hermanos, pero podemos, hermanos, tener ese peligro latente de abandonar la obediencia práctica. Esa obediencia que nos lleva día tras día a poner nuestra mirada al cielo. Esa obediencia que honra a Dios. Esa obediencia que día tras día el Señor nos permite. Es por eso que pasamos a el tercer y último punto del sermón. Que es la gloriosa promesa. La gloriosa promesa. Y pareciera, hermanos, que el Señor está a punto de ejecutar una sentencia en contra de su pueblo por todo lo que hicieron, toda la maldad que se encontraba en sus rituales, en la intención de su corazón. Y este es el clímax de nuestro pasaje. Es donde vemos a Dios que muestra su compasión para su pueblo. Porque aunque ellos podían ser infieles, Él permanece fiel, hermanos. Él permanece fiel a su pacto. Él permanece fiel a lo que Él ha prometido. Es por eso que Él dice: venid luego,
dice Jehová. Otras versiones dicen, venid ahora y razonemos. O también dicen otras, vengan ahora, vamos a resolver este asunto. Es un mandato de parte de Dios a acercarse pronto, de manera urgente, a Él. Es en un sentido de urgencia, hermanos. Es el Señor llamando a su pueblo. El pueblo ofrece sacrificios, pero es el Señor que les dice, deténganse, vengan, razonemos. Vengan pronto, dice el Señor. Dios es el que está interesado en que su pueblo se arrepienta, hermanos. Dios es el que está interesado en que su pueblo se arrepienta. Él es quien toma la iniciativa para que el pueblo deje esos rituales externos que no estaban involucrando su corazón y puedan hacerlo de la manera correcta que Dios había instituido. Él es quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es quien está interesado que su pueblo se arrepienta. Por eso les dice, venid luego, razonemos. Él anhela que vean su maldad, su pecado. Y todo aquel que ha pecado puede tener esa confianza que si se arrepiente el Señor lo puede perdonar. Es que el carácter del Señor, hermano, está tan lejano a lo que nosotros pensamos. Veíamos recién la demanda, la acusación de parte del Señor a este pueblo, y ahora vemos a Dios llamando a su pueblo a arrepentirse, a decirle que si ellos se alejan de ese mal camino, si ellos se arrepienten, si ellos reconocen que se han conducido de una manera incorrecta, Él los puede perdonar. ¿Acaso no vemos el carácter compasivo y misericordioso del Señor para un pueblo rebelde, para un pueblo infiel que habían olvidado a su Dios, pero el Señor no se había olvidado de ellos? Qué glorioso es tener y qué descanso da al alma. Es que nuestra fidelidad, hermanos, no depende. La fidelidad de Dios no depende de la nuestra. Oh, gracias, Señor. Gracias por eso. Porque hubiéramos sido consumidos. Pero grande es su fidelidad para con nosotros. Vemos una oferta de mediación misericordiosa de parte del Señor. Y el lenguaje que se utiliza aquí, hermanos, es en tonos legales, como de un intento de resolver una disputa. Es Dios quien quiere que su pueblo se arrepienta. Es Dios que quiere resolver esta situación y quiere hacerles ver que en Él está el perdón, que en Él está la misericordia que su alma necesita y no en esos rituales ofrecidos de manera externa. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él permanece fiel, hermanos. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es un pasaje que continuamente escuchamos en nuestra zona cuando se va al pueblo incrédulo a poder evangelizar, y creo que es de una manera correcta el poder emplear, obviamente en su debido contexto, este texto. Pero esto también es un anticipo que Dios hace del Evangelio, de lo que vendría. Y la grana y el carmesí, hermanos, ambos eran tintes rojos muy intensos, utilizados en la antigüedad. Eran colores muy visibles, tan profundos, difíciles o imposibles de quitar de una tela. ¿Y qué es lo que le está diciendo Dios con esto? Él está diciendo que aunque su maldad sea tan evidente, que aunque su maldad sea tan visible, tan profunda y aparentemente imposible de remover, el Señor dice, yo puedo limpiarlo. Yo puedo limpiarlo. Y eso, hermanos, cuánto descanso y confortación trae al alma. Que Él puede lavar, que puede limpiar nuestros pecados que parecen que no pueden ser removidos. Es por eso que para quienes aún no vienen a la fe, y tú podrías decir, es que tú no conoces mis pecados. Tú no sabes lo que he hecho. Tú no sabes la mancha de mi pecado, que no creo que Dios esté interesado en quitarla. Bueno, aquí vemos una promesa que es mucho mayor y abundante. Él puede limpiarlo. Él dice, yo puedo limpiarlo. Para Él nada es imposible, ningún pecado. Para Él es mayor que no pueda quitarlo, que no pueda limpiarlo. Él puede limpiarlo, hermanos. Aún nuestros pecados que día tras día cometemos, Él puede limpiarlos. Y la nieve y la blanca lana representan pureza, limpieza y perdón completo.
No es simplemente que Dios cubra el pecado o que lo quite para que quede limpio, sino que Él lo limpia y nos perdona completamente, hermanos. Nos quita el pecado. Y aquí vemos dónde está esa anticipación del Evangelio. Y es donde se ve esa anticipación gloriosa de quién vendría a cumplir lo que estamos viendo, esta promesa gloriosa. Y es nuestro Señor Jesús, quien vendría a dar el perdón completo a su pueblo. Ya no temporal, como los sacrificios lo ofrecían, sino que vendría a dar el perdón completo a su pueblo. Y su sangre vendría a limpiarnos de toda nuestra maldad, hermanos. Quien fue anunciado por palabra de Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No tan solo lo cubre, no lo minimiza, ahora lo quita. Lo quita, hermanos, quita el pecado del mundo. Es por eso que todos aquellos que ponen su fe en Él y su arrepentimiento es genuino, gozarán del cumplimiento de esta promesa. Todos tus pecados te serán perdonados. Y veremos, hermanos, esa promesa como la llevó con aquel hombre, cuando le dice: si tú quieres, puedes limpiarme. Y el Señor le respondió: sí quiero, sé limpio, sé limpio. Sus pecados fueron completamente perdonados. Es por eso que el llamado de este sermón, para quienes aún no están o están siendo indiferentes a la voz del Señor, es venir luego, dice el Señor, y estemos a cuenta y vengan para que sus pecados sean perdonados y sus manchas de sus pecados también sean limpiadas como el carmesí, como la blanca lana. Dios elimina la mancha del pecado, hermanos, sin violar su justicia. Porque Jesucristo recibió el castigo de los pecadores. Él dijo: consumado es. Lo que apuntaba para esos hombres que debían reflejarse en aquel sacrificio es lo que nosotros ahora podemos ver. Y nos podemos identificar con Cristo en que Él pagó, en que Él llevó nuestras culpas, nuestras transgresiones. Él las llevó sobre Él y Él fue llevado al matadero como un cordero y no nosotros, hermanos. No nosotros. Nosotros, hermanos, somos los beneficiados de aquel sacrificio que el Señor ofreció. El justo fue por los injustos para llevarnos a Dios, pero Él llevó todos nuestros pecados sobre sí. El Cordero de Dios vino a quitar todo el pecado de cada uno de los que Él murió por ellos. Por eso, gloria a nuestro Señor, gloria a Cristo, gloria a quien vino y cumplió, hermanos, a cabalidad esta gran promesa de que nuestros pecados fueren perdonados. Ahora, hermanos, esto debería llevarnos a día tras día analizar cuánto esto ha impactado en nuestras vidas o cuánto sigue impactando. Yo no sé cuánto tiempo llevas de convertido, pero no sé si recuerdas esos primeros pasos de creyente. No sé si recuerdas esa primera pasión, ese fervor en tu ser, en donde día tras día le decías: Señor, gracias por el perdón. Gracias por el perdón de pecados. Gracias por haber tomado mi culpa y llevarla sobre ti. Gracias, Señor. Yo no sé si recuerdas ese momento en donde te identificaste con tu Salvador y expusiste ante todo el mundo que Él era tu Señor. Y no tenías problema con ocultarlo, porque ya no podías resistirlo más. Él fue más fuerte que tú. Él te sedujo mayormente. Y es por eso que debe cada día afectar día tras día nuestra vida y no mantenernos indiferentes. No llevarnos a una vida aparentemente religiosa y habituarnos al culto, habituarnos a lo externo y no ser conformado a la imagen de Cristo. Ese es el gran propósito, hermanos, por el cual nos congregamos, por el cual estudiamos las Escrituras, es ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Es día tras día ser más como Él y menos como nosotros. Por eso esta promesa, hermanos, es también para su pueblo. Estemos a cuenta. Estemos a cuenta.
si no te has arrepentido de tu indiferencia, de tu religiosidad, de que pareciera que hay cosas más importantes que tu vida espiritual, que pareciera que el trabajo ha llevado a que te descuides de esa vida íntima, devocional en tu hogar, que el Señor te lleve al arrepentimiento y nos lleve a todos al arrepentimiento. Que nos digamos, ok, el día de hoy el Señor nos habló de esto, pero que nuestro corazón se mantenga impenitente. Estaríamos actuando igual, gracias hermano, igual que el pueblo de Judá. Es por eso que el Señor nos lleve día tras día a la cruz, en donde clavó nuestros pecados y fuimos limpiados, hermanos. Y es por eso que en Isaías, capítulo más adelante, capítulo 53, versículo 4 al 6, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados, hermanos. Curados. Todos nosotros nos descarriamos, sin excepción, como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Es por eso que Isaías es considerado para muchos el quinto evangelio, porque presenta a Cristo como quien vendría a pagar por el pecado de su pueblo. Entonces, hermanos, para poder concluir, algunas aplicaciones quizás prácticas para poder examinarnos en este tiempo y ver nuestro corazón en esta hora. Una pregunta para todos nosotros, también para mí: ¿el arrepentimiento que profesas es verdadero? ¿El arrepentimiento que profesas es verdadero? ¿Tienes la seguridad de que te has arrepentido verdaderamente? ¿Y cómo se puede saber esto? ¿Cómo se manifestará? Se verá en una obediencia genuina al Señor. En que si el Señor nos ha hablado de esto, el verdadero arrepentimiento nos llevará a dejar nuestra religiosidad de lado, a dejar el culto externo y llevarlo al culto interno principalmente. A que nuestro corazón esté involucrado con las cosas del Señor y que estemos siendo impactados internamente. En eso se verá que el verdadero arrepentimiento te caracteriza. Debemos analizar todos el por qué hacemos las cosas. ¿Por qué venimos al culto? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué venimos a las reuniones? ¿Por qué escuchamos la palabra? ¿Cuál es la motivación, hermanos? ¿Cuál es lo que te motiva y cuáles son las fuerzas con las que te levantas los domingos por la mañana tan temprano? Hermanos que se levantan muy temprano para llegar al culto. ¿Cuál es tu motivación? ¿Por qué lo haces? ¿Qué es lo que quieres lograr? Debemos analizar nuestras motivaciones. ¿Vivimos la vida cristiana en un piloto automático, hermanos? Pareciera que la vida cristiana se vive sola. Abrimos la Biblia, parece que se lee sola, porque el corazón está afuera, lejos. Pero debe verse involucrado. No podemos volvernos simplemente religiosos y no tener una relación con el Señor. Y la gran pregunta, hermanos, para todos: ¿tus pecados han sido perdonados? ¿Tus pecados han sido perdonados? Hermano, ¿realmente han sido perdonados? Entonces, hermanos, no tienes excusa para no obedecer y arrepentirte delante del Señor. Si tus pecados han sido realmente perdonados, se verá reflejado en una vida de obediencia, en una vida de un continuo arrepentimiento ante el Señor. Porque día tras día ofendemos al Señor, día tras día nos levantamos y ofendemos aún con lo que no hacemos. Dejamos de lado nuestras responsabilidades, dejamos de lado lo que debemos hacer y le dedicamos más tiempo a lo que nos gusta y trae más satisfacción al alma, a nuestra carne. Mi esposa siempre me dice: tu carne regalona. Amo dormir, amo descansar el cuerpo. Pero es verdad, a veces le damos más prioridad a nuestro descanso. ¿Y cómo no voy a poder esforzarme en la gracia del Señor un poco más? Si Él lo que ha hecho, hermanos, por mí, no es que estemos pagando, no podemos pagar. Es imposible intentar pagar a Dios lo que Él ha hecho. Pero Él ha transformado mi corazón. Es porque ahora yo quiero servirle. Yo quiero amarle día tras día. Yo quiero involucrar mi corazón
que sea afectado y que sea toda mi vida y todo mi ser, todos mis asuntos afectados con la palabra del Señor, con la vida que Él me exige que debo tener. Es por eso, hermanos, que el día de hoy hemos visto el peligro de vivir una vida religiosa, pero sin involucrar el corazón. Amén, hermanos, vamos a colocarnos de pie y vamos a agradecer al Señor este tiempo. Bendito Señor, cuán bueno eres, Señor. Te alabamos y bendecimos porque tú eres Dios. Antes de que los montes fueran formados, Señor, desde el siglo hasta el siglo tú eres Dios. Y desde la coordinación, desde el estudio, desde las oraciones, Señor, que mi corazón se compungía, Señor. Y me fue muy difícil, Señor, no subirme con el corazón quizás quebrantado ante esta realidad, lo que ha hecho Cristo por nosotros. Padre, quiero rogar que nos ayudes y que nos libres de vivir una vida así, una vida religiosa, un falso cristianismo, Señor, que no está sustentado en una vida que ama y que te teme. Líbranos, Señor, de caer en lo que los fariseos caían, en ser visto por los hombres, y tú les decías, Señor, tienen su recompensa. Señor, nosotros queremos rendir nuestras vidas delante de ti día tras día. Queremos ser más como Cristo y menos como nosotros. Reconocemos delante de ti, Señor, que lo único que nos lleva a nuestra carne es a pecar y a rebelarnos delante de ti. Pero glorioso Espíritu que nos lleva, Señor, a lo contrario. Nos lleva, Señor, a la santidad. Nos lleva a humillarnos, Señor, y a reconocer nuestras faltas delante de ti. Pero ruego, Dios mío, que nos libres de esa indiferencia, de la dureza, Señor, en la que podamos encontrarnos cuando pecamos. Que el corazón, Señor, amonéstanos, examínanos, Señor, conócenos, pruébanos y ve si en nosotros hay caminos de perversidad. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Te necesitamos, Señor, tu iglesia te necesita. No podemos vivir la vida, Señor, aparentemente, Señor, en una religiosidad sustentada en ello. No, necesitamos, Señor, involucrar todo nuestro ser. Necesita nuestro corazón ser impactado por tu palabra. Aplica, Señor, esta verdad a nuestros corazones. Y para quienes también, Señor, aún no han venido a la fe, dales un glorioso don de arrepentimiento. Dale vida, Señor. Dale vida, Dios mío, y que puedan deleitarse con nosotros. Y vengan y beban de la fuente de agua viva, Señor, en la que estamos bebiendo todos nosotros hoy. Gracias, Señor, por el completo perdón de nuestros pecados. Bendice a tu pueblo, Señor, y danos día tras día un arrepentimiento genuino. Y menos, Señor, de esa religiosidad, Señor, que tanto mal hace al alma, que nos lleva, Señor, a la ruina. Gracias, Padre. Bendice, Señor, todo lo que queda de este culto y bendice a cada hermano. Te lo pedimos en el glorioso nombre de nuestro Señor. Amén y amén. El Señor les bendiga, mis hermanos.